Bien, hermanos, como les decía, hay una invitación de por medio para este sábado, para nuestra iglesia local, que es poder venir a repartir tratados, poder compartir el evangelio a otras personas que quizás nunca han escuchado de Cristo, ¿ya? Y eso yo creo que es una muy buena oportunidad para poder poner en práctica algo que dice la Biblia, ¿ya? Que es ir y predicar el evangelio, ¿verdad?, a toda criatura, y que también ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bien. Y hay muchas frases, hermanos, que están en la Biblia como frases que no están en la Biblia y que a veces se dicen como bíblicas, como por ejemplo, aquí me anoté unas: ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? También está: al que madruga, Dios lo ayuda, que piensan que está en la Biblia, pero no está en la Biblia, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, y eso no aparece en la Biblia. Pero sí hay una frase, hermanos, que yo quiero que hoy veamos y que vamos a estar hablando de ella, que es muy particular. Y esa frase es: manos a la obra. Dos veces aparece en la Biblia. Uno dice manos a la obra y la otra es mano a la obra. Pero vamos a ver una específicamente, que es la que dijo el rey David a su hijo Salomón. Así que les voy a invitar a que vayamos a Primera de Crónicas, en el capítulo 22, los versículos del 11 al 16. David se había propuesto armarle una casa para Dios, una casa a Jehová, y Dios le dijo: tú fuiste un hombre de guerra, tú fuiste un hombre que derramó mucha sangre, y le dijo: tú no me construirás casa. Sin embargo, le dio la bendición a David de decirle que, primero, confirmarle que su hijo le iba a suceder en el trono, Salomón, y además de que Salomón iba a ser el que le iba a construir casa. Ese es el contexto de lo que vamos a ver aquí. Bien, Primera de Crónicas, en el capítulo 22, los versículos del 11 al 16. David, hablando a Salomón, le dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Bien, entonces David le dice a Salomón: levántate y manos a la obra. Pero no es lo único que le dice, porque David le empieza a mostrar a Salomón distintas cosas que vamos a ir revisando. Bien, David fue un hombre guerrero, ¿ya? Él luchó mucho, y justamente a causa de estas guerras que él peleaba y de la cantidad de sangre que derramó, Dios le dice: tú no me vas a hacer una casa, ¿ya? Pero David sí tenía algo muy particular, que tenía un corazón conforme a Dios. Y eso nosotros lo podemos ver en Hechos 13:22, ¿ya? Lo vamos a ver porque esto es muy importante. David le da este consejo completo a Salomón antes de decirle manos a la obra. Y vamos a ver que David tenía el corazón conforme a Dios. Hechos 13, capítulo 13, el versículo 22. Dice así: quitado hablando de Saúl, ¿verdad?, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bien, por lo tanto, la instrucción que le dice David a Salomón es lo que Dios le dijo a David que hiciera. Prácticamente David le dijo a Salomón: Dios quiere que tú hagas esto. Bien, y por eso manos a la obra.
donde nosotros vamos a ver que le fue negado a David construir la casa de Dios. Bueno, volvamos a 1 de Crónicas 22, y si quiere deje allí una marquita, algo, porque vamos a volver varias veces. 1 de Crónicas 22. Si vemos versículos antes, vamos a ver la razón por la cual David le encarga esta obra a Salomón su hijo. Veámoslo desde el versículo 7 hasta el versículo 10. 1 de Crónicas 22, del versículo 7 al versículo 10. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Entonces David tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces nace de su corazón, dice, ¿verdad? En mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Versículo 8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Característica que le dio Dios a Salomón: paz. Paz. Y puede que el mundo, hermanos, ahora esté en distintas situaciones de guerra, ¿verdad? Porque no hay una, hay varias que se están dando. Pero nosotros tenemos paz, ¿o no? Y tenemos la libertad de poder juntarnos, tenemos la libertad de poder orar, tenemos la libertad de poder alabar al Señor. Y este es el contexto primero de lo cual nos vamos a meter en nuestra mente, de que Salomón tenía paz para que su padre le diga: manos a la obra. ¿Ya? Dios lo quiso así. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Veamos el versículo 9 nuevamente. Dice: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos. El hecho de que Salomón haya tenido paz es porque Dios le proveyó de eso. El hecho de que nosotros estemos hoy juntos, sin ningún impedimento, sin que nadie nos persiga, sin cerrar las puertas, porque si se da cuenta, la puerta de afuera está abierta para que cualquiera que quiera entrar, entre, ¿bien? Es porque Dios lo ha provisto así para nosotros. Nos da esa tranquilidad. Bien, entonces quedémonos primero en que no tenemos mayor impedimento en que nosotros querramos trabajar para Dios, excepto nosotros mismos. Así que vamos a ver el primer punto, que tiene que ver con lo que David le dice a Salomón. Veamos el versículo 11, allí mismo en 1 de Crónicas 22. Versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Lo primero que le dice David a Salomón es: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. No vamos a trabajar para Dios, o no vamos a poder trabajar para Dios si Dios no está con nosotros. ¿Y de qué manera Dios puede estar con nosotros? Es a través de su Espíritu Santo. La única manera que el hombre pueda tener a Dios en su vida es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Hoy se habló mucho en la escuela dominical acerca de los grupos, ¿verdad? Y estábamos nosotros en un grupo especial, la iglesia, la esposa de Cristo. Y hermano Cristian dijo algo muy certero, tanto la clase pasada como esta, que en realidad, ¿quiénes estaban dentro del grupo? Cuando preguntó y dijo, ¿quiénes entrarían en este grupo de los primeros que se iban todos en la condenación? Y mencionó y dijo: amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, y podemos seguir sumando. De manera general le estamos poniendo una categorización, pero si lo pensamos de manera personal, empiezan a venir nombres a nuestra mente. La persona que nosotros sabemos que está sin Cristo va a ir al infierno. Y este es el tiempo, con la libertad que tenemos y la paz que tenemos, de poder hacerlo, de poder sumarnos
a este tipo de actividades que nuestra iglesia tiene, que es por lo menos ir a entregar un tratado. No le estamos pidiendo mayor cosa, hermano. Si siente vergüenza, está bien sentir vergüenza. Las primeras veces que lo hice, también sentí mucha vergüenza. Pero no hay ninguna comparación de vergüenza, hermanos, que nosotros podamos sentir de lo que realmente sintió Cristo al momento de poder ir a morir por nosotros en la cruz. No hay ninguna comparación. Por lo tanto, si nosotros queremos trabajar para el Señor, debemos de estar en el Señor. Veamos Efesios 1 del 13 al 14. Es importante que nosotros debamos asegurarnos que Dios realmente está en nosotros. Efesios 1 del 13 al 14. Si no está Dios con nosotros, hermanos, difícilmente vamos a poder predicar tranquilamente el Evangelio. Vamos a ser testigos falsos. Bien, Efesios 1 del 13 al 14 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando uno primero reconoce que delante de Dios está en falta por nuestros propios pecados, ¿verdad?, y aceptamos la salvación que tenemos en Cristo para perdón de esos pecados, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en la salvación de Jesucristo, el Espíritu Santo entra a morar en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es Dios por mano. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo mora en los hijos de Dios. Por eso una de las frases que se dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Mentira, todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. Si no, leámoslo en Juan, en el libro de San Juan, capítulo 1, en el versículo 12. Juan 1:12. No hay otra manera, hermanos, de ser un hijo de Dios. No hay otra manera de poder tener el Espíritu Santo. Al menos según la Biblia, en este tiempo es así. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para poder trabajar para el Señor, debemos de asegurarnos de que somos hechos hijos de Dios. Porque vamos a querer hacer la voluntad de nuestro Padre. Vimos en Primera de Crónicas que Dios le decía a David: él será para mi hijo y yo le seré para el Padre. Si queremos hacer la voluntad del Padre, tenemos que ser hijos de ese Padre. Si no, no lo vamos a poder cumplir. Y vamos a estar haciendo la voluntad de otro Padre. Porque hay dos padres en el mundo, ¿verdad? Está Dios y está el diablo. Entonces, quien no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Es así, ¿no? ¿Bien? Y también debemos de trabajar para el Señor, porque si somos hijos de Dios, entonces nos vamos a identificar. Harto hemos hablado con los jóvenes desde que empezamos marzo, las reuniones, hasta ahora, le hemos dado harto al tema de identidad en Cristo. ¿Ya? De cómo nosotros nos identificamos con Cristo y muchas veces nuestras emociones, nuestros arrebatos afectan cómo nos identificamos con Cristo. Alguien que realmente es cristiano tiene el Espíritu Santo porque si no, no es de Cristo. Es así nomás. ¿Ya? Y lo dice también Romanos 8:9. No lo estoy diciendo yo, sino que lo dice la Biblia. Y para la Biblia, para Dios, blanco es blanco, negro es negro. No hay grises. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Oh, estoy en hecho, me falta todavía llegar. Romanos 8:9. Dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es sencillo, no es de él. ¿Ya? Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es el que
nos da el querer como el hacer también, debería de llevarnos a querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Bien? Que es poder predicar el Evangelio, poder llevar vidas santas también, porque no tan solo se queda en predicar el Evangelio, sino también en hacer que nosotros cada día más nos santifiquemos delante del Señor. ¿Ya? El mismo Dios que dijo en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo, lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios, y dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Ya? Entonces no tan solo es predicar el Evangelio, sino también llevar vidas santas. Bien, entonces es importante que para ponernos manos a la obra debamos de estar seguros de ser un hijo, una hija de Dios. ¿Ya? Si no, de otra manera, no vamos a estar solo haciendo o cumpliendo cosas que no vamos a entender. Y difícilmente el Señor nos va a bendecir con ello. Volvamos a Primera de Crónicas 22. Entonces lo importante es lo que le dice David a Salomón, ¿verdad? En el versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. Y eso es lo que debemos de asegurarnos. ¿Dios está con nosotros? Bien, hermanos. Dios está conmigo. Tenemos un corito también, ¿verdad? Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Bien, cantamos muchos coritos que hablan mucho acerca de nuestra vida en Cristo. Pero como decía hermana Patti, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo lo llevamos a poder realmente ponerlo por obra? Que es lo que estamos hablando. No solo le dice David a Salomón en el versículo 11, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, sino que le dice lo que todo padre anhela para su hijo, que le vaya bien. ¿Ya? Y le dice, y seas prosperado. Versículo 11 estoy leyendo. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Bien, seas prosperado. Hoy hay un supuesto, no supuesto porque en realidad ya está como bien concretado en distintas denominaciones del tema del Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Trae tu casa, trae tu auto, trae todo, porque Dios te va a bendecir. Mientras que más das, Dios más te bendice. Y ese es el Evangelio de la prosperidad, que cuando uno lo ve, en la Biblia no está. ¿Cuál es nuestro Evangelio, hermanos? ¿Cuál es nuestro Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Evangelio, ¿verdad? Lo que Él hizo, ¿qué hizo? Nació y Él después vivió una vida sin pecado. ¿Es parte del Evangelio, hermano, eso? Murió, fue sepultado y ahí quedó, ¿no? Resucitó al tercer día, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvarnos, por hermano. Para poder cumplir con lo que Dios quería y poder salvar nuestras almas del infierno. Ese es nuestro Evangelio. No tiene nada que ver con el Evangelio de la prosperidad, pero la Biblia sí habla de prosperidad, hermanos. ¿Ya? Y lo vamos a ver. Primero veamos nuestro Evangelio. Veamos 2 Corintios 5, 17 al 19. Por el Evangelio de Cristo nosotros somos transformados en nueva criatura. ¿Ya? 2 Corintios 5, 17 al 19. Por el Evangelio de Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Por el Evangelio de Cristo nosotros somos llamados hijos de Dios, que tenía que ver con el primer punto, ¿verdad? Pero no queda ahí, porque cuando nosotros somos hijos de Dios, se nos encomienda algo de lo cual debemos de hacer uso. Les dije, 2 Corintios 5, del 17 al 19. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Versículo conocido del discipulado, ¿verdad? Quienes hicieron el discipulado se les debe de recordar ese versículo. Pero allí no termina la historia. Somos nueva criatura, pero se nos encomienda algo también. Versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el ministerio que fue dado a todos los hijos de Dios. Por lo tanto, es lo que Dios quiere que hagamos también. Más allá de ir perfeccionando nuestras vidas santas, tenemos en nuestra mano el ministerio de la reconciliación. No un ministerio de la prosperidad. Quiero aclarar eso porque aquí David habla de que quiere que Salomón sea prosperado, ¿ya? Pero no es que se va a prosperar porque va a mencionar de que si le traen más cosas, va a dar más cosas. No. Nuestro ministerio es el de la reconciliación, que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. ¿Y cómo pasó el Evangelio de Cristo? ¿Al azar o conforme a las Escrituras? Conforme a las Escrituras. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y aquí empieza a decir qué es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es nuestro Evangelio, ¿ya? Para que no nos equivoquemos cuando de repente escuchemos prosperidad. La Biblia sí habla de prosperidad, pero no habla un evangelio de prosperidad. No es lo que se debe de compartir cuando compartimos el evangelio, de decirle: no, es que Dios tiene grandes planes para tu vida. No, es que Dios te va a bendecir millones si tú aceptas a Cristo. No. Nuestro evangelio es claro. Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó para el perdón de nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, ¿ya? Romanos 8:28 dice: y los que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todos le va a salir bien, dice que todo te ayuda a bien, que son dos cosas distintas. Pero aquí David, y volvamos a 1 Crónicas 22, le dice en el versículo 11: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, ¿ya? ¿Cómo entonces es que Salomón puede ser prosperado? Vamos a leer hasta el versículo 13, ¿ya? Y dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él te ha dicho a ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¿Puedo identificar cómo es que Salomón iba a ser prosperado? Un poquito más fuerte, hermanos, porque yo estoy operado de un oído más encima. ¿Cómo iba a ser prosperado? Si guardare y si cumpliere los estatutos que Jehová Dios le dio. Y termina diciendo, el versículo 13 dice: esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¿A quién le hace recordar eso? A Josué. Muy bien, hermana Anita. A Josué. A Josué. La prosperidad en la Biblia tiene que ver con hacer la palabra de Dios. Si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, según la Biblia, vamos a ser prosperados. Vamos a poder realmente cosechar lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí hay una condición. Veamos el versículo 12. Dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia, que es algo que debemos de orar siempre, que nos dé entendimiento y prudencia. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel,
guardes la ley de Jehová tu Dios, le dice en el versículo 12. Y en el 13 le dice, entonces, o sea, cuando guardes la ley de Jehová tu Dios, entonces, dice, serás prosperado. Cuando guardes de hacer lo que Dios quiere que hagas, entonces vas a ser prosperado. Es una condición. Cuando hay un entonces, si tú haces esto, entonces vas a recibir esto. Si tú no lo haces, entonces vas a recibir lo otro. Es una condición. Y lo mismo, ya que nos recordamos de Josué, lo mismo le dice Dios a Josué. Josué, capítulo 1, un poco más atrás. Josué, capítulo 1, los versículos 7 y 8. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Muchos nos tomamos de esos versículos para animarnos, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Pero también aquí, en Josué 1, hay una condición, hermanos. Le dice a todo esto, Josué aquí está, ya Moisés murió, Josué aquí es el que está encargado de poder llevar a Israel a tomar la tierra prometida. ¿Ya? Y cuando leemos ese esfuérzate y sé valiente, pareciera ser que es esfuérzate y sé valiente porque vas a tener un montón de peleas, guerras y todo para tomar la tierra prometida. Pero en realidad la condición, o lo que le dice Dios a Josué, es esfuérzate y sé valiente para hacer lo que yo digo que hagas. Y lo vamos a leer. Josué 1 del 7 al 8. Le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces, nuevamente, una condición. Porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Lo mismo que le dice David a Salomón. Guarda de hacer conforme a todas las cosas que Jehová tu Dios te manda. Y entonces prosperarás. ¿Queremos que nos vaya bien? Hagamos las cosas que el Señor quiere que hagamos. Para los jóvenes es más directo. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que todo te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Es uno de los mandamientos con promesa. En general, ¿queremos que nos vaya bien? Entonces, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Porque vamos a estar seguros. Porque vamos a estar en una muy buena relación con Dios. Y si no, bueno, yo les invito a leer, porque son muchos más versículos. En Deuteronomio 28 está las bendiciones de la obediencia. Del 1 al 14 aparecen las bendiciones de la obediencia y le dice que van a poder cosechar bien, que Israel va a poder, las mujeres van a poder tener muchos hijos, que no habrá matriz cerrada y un montón de cosas. Las bendiciones de la obediencia. Pero si después usted sigue leyendo del 15 en adelante, están las maldiciones por la desobediencia también. Y estamos hablando del mismo Dios, hermanos. Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos. Por lo tanto, el primer punto era, Jehová esté contigo, le dice David a Salomón. Y en el caso de nosotros, la manera en que Dios está con nosotros es que nosotros a través del sacrificio de Cristo podemos tener el Espíritu Santo, que es Dios morando con nosotros. ¿Ya? Y después, seas prosperado. Si nosotros queremos ser prosperados, hermanos, este sábado, por ejemplo, llevemos vidas santas delante de Dios. ¿Qué cosas tenemos pendiente delante de Dios? ¿Tenemos miedos? Clamemos a Dios. ¿Se recuerdan la predicación pasada? Clamemos a Dios. Pero cuando tengamos una respuesta certera, demos el paso de fe. Eso habíamos hablado la semana pasada, de dar un paso de fe. Ahora nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos una invitación para este sábado. Que no es menor, hermanos, no es menor. Porque hay gente que cada día se muere sin Cristo.
Y mientras que Cristian mencionaba la historia del rico y Lázaro, el rico le decía, ¿verdad? Lázaro, que Lázaro pase y le ponga una gotita de agua en su lengua. Hermanos, vamos a tener conciencia cuando estemos con el Señor. Y las personas que no lleguen al cielo, porque nosotros no nos atrevimos a predicarle el Evangelio, también tendrán conciencia. Y se recordarán y dirán, no sé, John, pero yo te conocía, nunca me hablaste de Cristo. Puede haber estado donde tú estás. Ese es el peso que tenemos respecto al ministerio de la reconciliación. ¿Ya? ¿Y qué más? Sigamos leyendo. Primera de Crónicas 22. Entonces ya leímos del 11 al 13. Lo primero que le dice David a Salomón, Jehová esté contigo, ¿verdad? Después le dice que si guarda la ley de Jehová, entonces será prosperado. Es bueno que nosotros tengamos vidas santas delante de Dios para hacer la obra de Dios, Pero también en el 14 le dice lo siguiente: he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Este tercer punto le dice David, tienes contigo muchos obreros. Y la particularidad de la iglesia de Cristo, de nuestra iglesia, es que no estamos solos. No estamos solos. Mira a su alrededor, somos una congregación. Ojalá seamos los mismos el sábado queriendo sumar aún más. ¿Ya? Sumar aún más almas dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. La vida cristiana no es una vida solitaria, es una vida en comunidad. Somos parte de un cuerpo. Veamos 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios habla del cuerpo de Cristo también. Y en el versículo 27 dice que nosotros somos miembros de ese cuerpo. 1 Corintios 12, 27. Dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No estamos solos. Pero cuando pensemos que no estamos solos, no pensemos en que los demás hermanos me acompañan, sino también pensemos en que yo acompaño a los demás hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios, somos parte importante de un cuerpo, hermano. ¿Se imaginan que mi cuerpo, que un día yo me levante y mi pie no haya querido venir y esté aquí con un solo pie y diga, no, es que estaba cansado, le tocó trabajar a mi pie? No funciona así un cuerpo, ¿verdad? Todo es necesario. Todo es necesario. Y es importante que nosotros consideremos de que así como David le dice a Salomón, tienes, en el versículo 15, tú tienes contigo muchos obreros, nosotros también debemos de ser esos obreros que acompañan a los demás mientras los demás nos acompañan a nosotros. No estamos solos. Pero nuevamente, no pensemos que no estamos solos solamente para sentirme acompañado. Pensemos en que nosotros también debemos estar allí para acompañar al resto. Y darnos ánimos, levantarnos, compartir y todo. Entonces, Dios ha dejado muchos obreros, hermanos. Dios no tan solo nos ha dado la paz, no tan solo nos ha dado la libertad de poder tener la puerta abierta sin miedo, de congregarnos, abrir la Biblia, sino que también Él ha constituido maestros, ha constituido pastores, ha constituido evangelistas, ha constituido misioneros para poder llevar su obra. Y nosotros debemos de ser parte de ello. Bien, Efesios 4 del 11 al 13. Veamos, para que no piense que me lo estoy inventando.
Efesios 4, del 11 al 13. Dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? El que recibimos de Cristo, que es el ministerio de reconciliación. Bien, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allí debemos de apuntar. ¿Cómo es nuestra parte delante de los muchos obreros, hermanos? ¿Solamente nos servimos o también servimos? Esto es algo que David le decía a Salomón, que con mucho esfuerzo había conseguido, ¿verdad? Que hubiesen muchos obreros. Para Dios también le llevó mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo fue hasta la última gota de sangre de Cristo para que tuviésemos la iglesia que hoy tenemos, la iglesia de Cristo. En específico, si hablamos, nuestra iglesia local también. ¿Bien? Y en Cristo tenemos, hermanos, toda bendición espiritual. Estábamos allí en Efesios, un poquito antes, Efesios 1:3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué estamos esperando, hermano? ¿Qué otra bendición estamos esperando? Si en Cristo realmente lo tenemos todo, entonces, ¿qué queda? Manos a la obra. ¿Qué es lo que le decía David a Salomón? Ya está todo. Ya tenemos todo provisto. ¿Qué queda? Manos a la obra. ¿Qué queda? Esfuérzate y sé valiente. Porque Dios ya le había dado a Salomón todo, también le había dado a Josué todo, pero lo que Dios demanda es, esfuérzate y sé valiente. Levanta lo que habíamos dicho la predicación pasada también como referencia. Levántate, toma tu lecho y anda. Requiere que hagamos algo. Requiere que hagamos algo. Por eso, el manos a la obra. Nosotros podemos ponernos manos a la obra cuando hayamos realmente comprendido que primero Dios está con nosotros. El poder querer hacer la palabra de Dios y el poder contar con cada uno de los hermanos que Dios ha puesto. Y eso cumple con las tres cosas que Dios ha dejado para el cristiano. Que Dios esté con nosotros, su Espíritu Santo. Que seamos prosperados, la palabra de Dios. Porque haciendo la palabra de Dios, vamos a prosperar. Nuestro camino va a prosperar. Vamos a salir el sábado con muchas ganas de poder querer hacer la voluntad de Dios. Y el Señor lo va a bendecir. Y por último, con los demás obreros, que es nuestra iglesia local. Tres cosas dejó Dios para la edificación del cristiano. Esas tres: el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la iglesia local. ¿Qué queda? Manos a la obra, pues, hermanos. ¿Qué queda? La invitación de que este sábado 25 a las 3:30, muchos de nosotros no pongamos excusa. Que muchos de nosotros nos animemos a querer ser partícipes de la obra de Dios. Hace mucho tiempo interioricé una frase que no sé si la leí, la escuché, pero me gusta muchas veces decirlo, que quien quiere realmente hacer algo va a encontrar la manera. Quien no, va a encontrar una excusa. Y por lo general somos buenos poniendo excusas, hermano, ¿verdad? Y digo somos porque todos entramos en el mismo bote. Pero David, el rey David, de todo corazón le nació hacer algo para Dios y él se lo encomendó a su hijo. Dios, de todo corazón, le nació hacernos salvos. Si usted lee la Biblia no se trata del hombre, se trata de Dios. ¿De quién se va a sentar al final en el trono? De eso se trata la Biblia. La caída del hombre, tiene que ver con la creación del hombre, ¿verdad? Y la desobediencia del hombre. Y la salvación del hombre tiene que ver con lo que la voluntad de Dios quería, rescatar lo que se había perdido. Pero todo se trata de Dios. La invitación ahora es que nosotros
nos pongamos manos a la obra porque Dios ya nos ha dado todo. Pregúntese qué le falta, qué cosa le falta en Dios. Si es sabiduría, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Y a diferencia de quizás otras oraciones de las cuales nosotros podemos estar esperando un sí o un no, el espera ya es inherente, ¿verdad? Podemos estar esperando un sí o un no. La diferencia es que en Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, y le será dada. Abundantemente y sin reproche. Tenemos todo lo necesario para que podamos venir el sábado, ¿o no? Depende de quién entonces ahora, de nosotros. Ya Dios ya proveyó todo. ¿Tiene miedo? Venga con miedo, hermano. ¿Tiene vergüenza? Venga con vergüenza. Por último, si le da un ataque de pánico y se quiere quedar aquí en la iglesia, quédese orando aquí en la iglesia por nosotros los que salimos. ¿O no? Contamos con todos, hermanos. Y si que quizá ese día le toca trabajar y no puede venir porque tiene que cumplir con su trabajo, el discipulado enseña que el trabajo es una muy buena oportunidad de ministerio también y que nos ayuda a mantener tanto la familia, que es nuestro primer ministerio, la iglesia también, ¿verdad? El segundo ministerio, y el perdido, que vamos a salir a hacer el sábado. Ore desde su trabajo, hermano. El Señor conoce la situación de cada uno en particular, pero también conoce cuando nosotros nos ahuyentamos solos y nosotros mismos somos el impedimento de que la obra de Dios se haga y continúe. Así que eso quería compartirles hoy, hermanos. Tenemos un nuevo desafío. Yo espero que en la semana haya dado un pasito de fe en cualquiera de las cosas que el Señor ya le haya mostrado, pero esta semana que viene esperemos de que nos podamos ver el sábado, Dios mediante, ¿verdad? Organicémonos porque tenemos una invitación, no una invitación solo de las mujeres, una invitación de parte de Dios para que nosotros vengamos a ponernos manos a la obra.